¿Ahora sí? Sí. Buenos días, mis queridos hermanos. Gracias le damos al Señor por la oportunidad de poder reunirnos, de poder adorar, de poder estar todos juntos en armonía en la casa del Señor. Me gozo grandemente cuando llegue el sábado y puedo estar aquí con ustedes. Durante la semana nos reunimos por el Zoom, nos vemos por cámara. Pero no es lo mismo cuando llegue el sábado y podemos abrazarnos, podemos estrechar las manos, podemos decir bienvenido, bendecido día, buenos días. Y podemos, por la gracia de Dios, poder compartir y poder conversar los unos para con los otros. Gracias le damos al Señor que podemos gozar de esta plena libertad en la cual podemos adorar libremente al Señor, pero siempre recordemos que no siempre esta libertad de adorar, esta libertad de culto va a durar para siempre. En esta mañana quiero felicitar a todos los hermanos que a través de Facebook están con nosotros conectados cada sábado escuchando estos temas interesantes de verdad presente. Les deseo las más ricas bendiciones del cielo que sean derramadas sobre cada uno de ustedes y sobre cada una de sus familias también, que sean grandemente bendecidos y que los temas que estamos predicando cada sábado sean temas de edificación, temas en los cuales puedan comprender la verdad tal cual es en Cristo Jesús. En estos momentos, antes de pasar al tema de esta mañana, por favor les invito a todos aquellos que me puedan acompañar para tener unas palabras de oración. Bendito Padre que estás en los cielos, venimos delante de ti con el propósito de adorarte, con el propósito de bendecirte, con el propósito de poder escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos una bendición para nuestra querida iglesia Maranata, Señor. Te pedimos una bendición para todos los hermanos que en estos momentos están conectados a través de Facebook Live, escuchando y que van a escuchar este mensaje, Señor. Estos mensajes son mensajes muy importantes, los cuales necesitamos comprender la verdad, predicar la verdad, vivir la verdad, pero sobre todas las cosas defender la verdad, Señor. Ayúdanos cada día a ser guiados por tu Espíritu Santo en el estudio de tu palabra, Señor. Padre querido, también te suplicamos por todos aquellos hermanos y familias que se están aquejando de alguna enfermedad. Te pido que tu mano sanadora sea sobre ellos, Señor. Tú eres el médico divino. Te pedimos que tú traigas sanidad sobre tu pueblo. No solamente sanidad física, sino que también traigas sanidad emocional. Porque muchas veces hemos sido dañados emocionalmente. Trae sanidad también del alma. Y esa sanidad del alma solamente la puede dar nuestro Señor Jesucristo, Señor. Que Él derramó su sangre por cada uno de nosotros para limpiarnos de todo pecado y vivir una vida nueva y plena, gracias a lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu Hijo, por el don inefable. Gracias, Señor, porque hoy gozamos de esta bendita salvación y también gozaremos, no un día muy lejano, de estar contigo en el reino de los cielos. Ayúdanos a perseverar firmes en la verdad y ahora al abrir tu palabra, háblanos, Señor, porque necesitamos escuchar tu voz. Ya que te lo imploramos en el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo, a Él sea la gloria por todos los siglos sin fin. Amén y amén. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y hoy vamos a hablar acerca de la naturaleza humana de Cristo, la tercera parte. Hoy vamos a terminar con el tema, este es nuestro tercer tema, de la naturaleza humana de Cristo Jesús. Y yo le agregué un subtítulo que se llama Camino Fatal. Y hoy vamos a ver el por qué ese subtítulo de Camino Fatal. Haciendo un recuento de lo que nosotros habíamos hablado el sábado pasado, una de las cosas muy importantes que nosotros habíamos hablado el sábado pasado es que por primera vez la doctrina de la naturaleza prenazaria de Cristo Jesús se introdujo en el campestre de Indiana. Cuando nosotros vamos a mensajes selectos en el tomo 2, donde el capítulo número 1 habla acerca de la carne santa, creo que es el capítulo 1, el capítulo 2, el movimiento de la carne santa, en la página 35, ahí vemos la respuesta de la hermana White a la carta que el pastor Stephen Nelson Haskell le envió a ella.
Porque cuando nosotros vamos a mensajes selectos, vemos la respuesta de la sierva de Dios al movimiento de la carne santa, pero tristemente los fideicomisarios del White State, ellos no incluyeron ahí en mensajes selectos, que debían de haberlo incluido, las dos cartas que Stephen Haskell le envió a la hermana White, para así poder comprender el kit principal de este movimiento de la carne santa que se quiso introducir dentro de la iglesia adventista, y que su principal premisa para llegar a obtener esa carne santa, como ellos planteaban, ellos decían de que Cristo había venido con una naturaleza humana prelazaria. Nosotros también pudimos ver que una de las razones por las cuales la hermana White salió de Australia para los Estados Unidos y participar del Congreso de 1901 era porque ella condenó enérgicamente el movimiento de la carne santa. Ella condenó enérgicamente la herejía que ellos estaban proponiendo, que se infiltró dentro de la iglesia adventista, pero que ahora ellos tenían que hacerle frente. De hecho, es interesante que ella llamó a este movimiento de la carne santa, y con todas sus teorías que ella planteaba, ella lo llamó como doctrina extraña y errada, incitada por el padre de la mentira. Significa que si tú y yo hoy aceptamos la doctrina de la naturaleza humana de Cristo prelazaria, estamos aceptando la mentira de Satanás. Estamos aceptando, como bien lo llamó la sierva de Dios, una doctrina extraña y errada. Por eso es que es muy importante, mis queridos hermanos, poder estudiar la palabra de Dios y conocer la historia de la iglesia adventista, porque la historia de la iglesia adventista nos arroja mucha información que nos puede ayudar hoy en día a no cometer esos mismos errores. Vemos que la sierva de Dios, cuando ella vino de Australia para los Estados Unidos, ella viajó de Helmshaven, su casa que estaba en Helmshaven, que es en California. Helmshaven está situada en California. Ella viajó de California hasta Battle Creek con 73 años. Ella estaba muy delicada de salud, pero ella necesitaba participar de ese congreso. Es más, su nieto Arthur L. White, en los 5 tomos que escribe de su abuela, él mismo recalca que la razón principal por la que ella dejó Australia era para condenar el movimiento de la carne santa, pero estar presente en ese congreso, para levantar su voz y oponerse en contra de esa falsa teoría. Es interesante que ella tuvo que viajar desde California hasta Battle Creek, 2.278.8 millas. No fue como el número que dije el sábado pasado, que me equivoqué y les pido perdón, que había dicho que era 200.000 millas. No, fue 2.278.8 millas, el cual ella viajó en tren con su delicado estado de salud, porque ella no podía faltar a ese congreso. Fue la primera vez que se introdujo esta doctrina prelazaria y ella la condenó. Y vemos cómo sus dos principales exponentes, el presidente de la conferencia de Indiana, el pastor R.S. Donnell, y el pastor evangelista S.S. Davis, los dos fueron separados del ministerio, le fueron retiradas las credenciales y hubo una reestructuración en Indiana, donde tuvieron que poner líderes nuevos y sofocar completamente esa doctrina extraña, hacer desaparecer todo vestigio de esa falsa doctrina prelazaria que se había introducido dentro de la iglesia y que había creado el movimiento de la carne santa. Fue la primera vez que ellos se opusieron enérgicamente a esta doctrina extraña y que fue condenada. Ahora, el texto bíblico, Salmos 11:3 dice: si los fundamentos son destruidos, si los fundamentos son destruidos, hay una pregunta
Y la pregunta es, ¿qué puede hacer el justo? Si los fundamentos y los pilares de la fe adventista que Dios dio a nosotros y que la sierva de Dios en Mensajes Selectos, en el libro Eventos de los Últimos Días, en el capítulo 4 del libro Eventos de los Últimos Días, hay un subtítulo donde ella dice la misión distintiva de los adventistas del séptimo día. Y ella ahí especialmente habla en Eventos de los Últimos Días, en el capítulo 4, en la misión distintiva de los adventistas del séptimo día, que las verdades que nosotros tenemos como adventistas, dice que jamás y nunca le fueron confiadas a otro ser mortal. Entonces, si esas verdades que hoy poseemos jamás y nunca se las fueron confiadas a otro ser mortal, y esas verdades Dios nos las confió a nosotros, y que ella reiteradas veces en sus escritos siempre advirtió de que ni un alfiler ni una clavija se debe de remover del fundamento adventista, se debe de remover de los pilares adventistas. Entonces Salmos 11:3 dice: si los fundamentos son destruidos o son removidos, ¿qué puede hacer el justo? Y es una buena pregunta, mis queridos hermanos, que hoy nosotros necesitamos hacernos. Nosotros hoy debemos de preguntarnos si yo hoy, como adventistas del séptimo día, mis pies están bien plantados sobre el fundamento bíblico de la verdadera y original fe adventista. Hoy más que nunca nosotros debemos de preguntarnos si nuestros pies están bien puestos sobre la plataforma de la verdad, el mensaje de los tres ángeles. Porque si los fundamentos son destruidos, hermanos, ¿qué puede hacer el justo? Si la verdad de Dios es destruida y es desplazada por otro fundamento que Dios no ha puesto, mis queridos hermanos, entonces inequívocamente usted está perdido. Y lo más triste es que cuando usted está engañado creyendo que lo que usted cree es la verdad y piensa que es la verdad cuando no es la verdad, usted se cree que usted está bien. Los judíos creían que ellos estaban bien en la época de Cristo, creían de que ellos estaban bien y de que Cristo estaba mal. Sin embargo, ellos nunca se dieron cuenta que los que estaban mal eran ellos. Y muchas veces decimos, la mayoría siempre tiene la razón. Una persona o dos personas, no, esos no tienen la razón. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado, porque en los tiempos de Cristo la nación entera estaba equivocada, pero Cristo estaba en lo cierto. Amén. Cristo tenía la verdad. Los líderes estaban equivocados. En los tiempos de Jeremías, la nación completa estaba en apostasía y Jeremías era el único que estaba firme sobre la plataforma de la verdad. Amén. ¿Qué significa esto? Que cuando un mensajero viene predicándote a ti, hermano, debemos de ir a la Biblia para saber si es verdad. Porque puede ser que usted creyéndose que está en la verdad, usted puede ser que creyéndoselo está en la mentira y no sabe que está en la mentira y se cree que va a ser salvo. Y se cree que va a ser salvo. En los tiempos de Jeremías, el pueblo entero estaba mal y Jeremías estaba bien. En el tiempo en que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento estaba en apostasía, Dios enviaba mensajeros, porque el mismo Jesucristo dijo: Jerusalén, Jerusalén, vosotros que matáis a los profetas y apedreáis a los que te son enviados. ¿Cuántas veces Dios no envió mensajeros a la nación apóstata, a la nación que estaba mal espiritualmente, que estaban alejados de Dios? ¿Y qué hacían con los mensajeros? Los mataban, los apedreaban. Y cuando el pueblo de Israel estaba mal, Dios no enviaba 100 mensajeros, no.
En los tiempos de Elías, Dios envió a Elías, la nación entera estaba mal, menos 7,000 personas que aún todavía no habían doblado su rodilla. Pero Elías estaba bien. ¿Y cuál fue el efecto de su mensaje? Venía como un mensaje de Dios. El pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel estaba mal, Dios envió al profeta Oseas, Dios envió al profeta Miqueas, Dios envió al profeta Nahum, un solo hombre para advertirle a una nación, y la nación no quería escuchar a los siervos de Dios. Terminaban escarneciéndolos, apedreándolos, matándolos. Y hay personas que dicen, no, ese hermano que está predicando, Dios no está hablando por ese hermano, porque Dios no habla por una persona. Dios habla sobre un cuerpo organizado. Mi pregunta es, y vuelvo y la repito, ¿Dios habló por el cuerpo organizado en los tiempos de Cristo? Y hubo un momento que los fariseos, creyéndose bien, Jesús le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. No porque nosotros somos hijos de Abraham, ni herederos de la fe. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Y qué tristeza que en el año 70, ¿cuántos millones de judíos no murieron? Solamente se salvaron los que escucharon la voz de Dios. Muy poquitos. Por eso, mis queridos hermanos, si los fundamentos son destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Dice la sierva de Dios en la carta 24 de febrero de 1915. Ella murió en junio de 1915, pero en ese mismo año de 1915, en febrero, estando ella en cama, miren lo que dijo ella: os digo ahora que cuando sea sepultada, ¿qué iba a suceder cuando ella fuese sepultada? Serían grandes cambios. ¿Pequeños cambios? Grandes cambios. Hermano, esto ustedes lo pueden buscar en los escritos de la hermana White, porque yo lo busqué en internet, los escritos de la hermana White, en el website oficial. Ahí está, carta 24 de febrero de 1915. Sigue diciendo, no sé cuándo seré llevado. O sea, hablando ella que no sabía cuándo el Señor la iba a poner a descansar. Dice, y deseo advertir a todos contra las artimañas del diablo. Quiero que la gente sepa que les advertí completamente antes de mi muerte. No sé especialmente qué cambios se producirán, pero deben vigilar cada pecado concebible que Satanás tratará de inmortalizar. Interesante que después en otro escrito, ella dice aquí, en la revista Señales de los Tiempos del 28 de mayo de 1895. Saben, hermanos, que 1895, según estuve investigando en los escritos de la hermana White, eso fue un año bien problemático. Tan problemático que en ese mismo año, en una de sus cartas, ella le dijo a la Asociación General, ya ustedes no son más la voz de Dios. 1895. Y después lo repitió en otra carta en 1898. Dijo, aquellos que consideran la Asociación General como voz de Dios, dice, ya no es más la voz de Dios. Y después en 1901, que fue el año de ese famoso congreso donde ella condenó la herejía de la carne santa, también volvió a repetir, dice, han pasado algunos años desde que he considerado a la voz de a la Asociación General como voz de Dios. Este año, según por lo que yo estuve leyendo, fue un año bastante problemático. Un año súper problemático. Y entonces es interesante que ella dice aquí, antes que ocurran los acontecimientos finales de la obra de la apostasía, ella entiende que iba a haber una apostasía dentro del pueblo de Dios, en las filas de la iglesia. Y ella dice, habrá una gran confusión
¿Qué va a haber, hermanos? ¿Qué dije? Confusión. En lo que concierne a la fe. Dice, no habrá conceptos claros y definidos con respecto al misterio de la divinidad. Y entonces aquí señalé en amarillo esto importante. Una verdad tras otra, ¿qué le sucederá? ¿Se irá cómo? Corrompiendo. Ella no dice una sola verdad. Ella dice que una verdad tras otra de las que Dios nos ha ido dando se van a ir corrompiendo. Y usted dirá, bueno, pastor, ¿y qué? ¿Cómo encaja todo esto con el asunto de la naturaleza humana de Cristo? Porque de la misma manera en que en 1901, en el Congreso de 1901, se sofocó esa rebelión y se censuró al que se tenía que censurar y se le retiraron las credenciales a los que tenían que retirarle las credenciales, ella dijo de que volvería a levantarse de nuevo. Aquí vemos la posición oficial. Esto es un libro. Aquí, como ustedes ven allí, esto aquí es un libro oficial de la Iglesia Adventista que se llama Bible Reading for the Home Circle. Lectura bíblica para el círculo del hogar. Este libro era un libro oficial de la Iglesia Adventista para aprender doctrinas. Explicadita, la posición oficial de la iglesia. Usted puede encontrar este libro en Amazon, pero está en inglés, para aquellos que sepan leer inglés. Es interesante que este libro, y quiero decirle que hubo 3 impresiones de este libro: 1915, 1935, perdón, y 1946. 3 impresiones de este libro. Y en la parte cuando llega acerca de la humanidad de Cristo, este libro dice: en su humanidad Cristo participó de nuestra naturaleza pecaminosa caída. En caso contrario, no habría sido en todo semejante a los hermanos. No habría podido ser tentado en todo según nuestra semejanza. Y citan Hebreos 4:15. Sigue diciendo, no habría vencido como tenemos que vencer nosotros, y por consiguiente no podría ser el completo y perfecto Salvador que el hombre necesita y que ha de tener a fin de poder ser salvo. Esa era la declaración oficial de la Iglesia Adventista contenida en este libro llamado Bible Reading for the Home Circle. Sigue diciendo, la idea de que Cristo naciera de una madre inmaculada o impecable, sin heredar tendencias al pecado, y que debido a ello no pecó, aleja a Cristo del reino del mundo caído y del lugar preciso en donde es necesaria la ayuda. En su faceta humana, vuelve y repite, Cristo heredó precisamente aquello que heredan todo hijo de Adán, una naturaleza pecaminosa. ¿Qué heredó Cristo de nosotros? Una naturaleza pecaminosa. En su faceta divina, desde su misma concepción, fue engendrado y nacido del Espíritu. Y todo esto fue así para colocar a la raza humana en terreno ventajoso y para demostrar que de la misma manera, escuchen bien hermanos, miren interesante, y para demostrar que de la misma manera todo aquel que es nacido del Espíritu puede ganar victorias similares sobre el pecado en su propia carne. ¿Cómo? Pecaminosa. Esta era la posición oficial de este libro, que se imprimió 1915, 1936, yo había dicho 1935, rectifico, aquí lo tengo, 1936 y 1945. Pero resulta ser que vino un profesor del Seminario Teológico Adventista de Washington llamado D.L. Reebok, donde en 1949 la Review and Herald habló con este profesor para que él revisara el texto de este libro, hermanos. Lo más interesante es que el profesor D.E. Reebok
profesor de la Universidad Adventista de Washington, él creía en la naturaleza humana prelapsaria de Cristo, la naturaleza humana de Cristo antes de la caída. ¿Y qué ustedes creen que hizo él? Miren, el cambio radical en el libro Bible Reading for the Home Circle, página 175. Miren el cambio que él hizo. Aquí donde ustedes ven, y lo voy a señalar con el puntero, donde ustedes ven la parte donde dice omisión, aquí y esta y en otro, y aquí donde dice omisión, él lo sustituyó por pecaminoso. Por pecaminosa. Entonces, el cambio radical que él hizo era que en los textos, como nosotros habíamos leído anteriormente, donde decía que Cristo vino con una carne pecaminosa, él quitó la palabra pecaminosa para decirte que Cristo vino en carne. Sí, es verdad, Cristo vino en carne, pero ¿con qué tipo de carne vino Cristo? ¿Con una carne pecaminosa o con una carne no pecaminosa antes de la caída? Y miren, cuando este profesor D.L. Reebok, cuando él revisó el texto de este libro, él lo cambió y miren cómo lo puso: Dios en Cristo condenó el pecado, no por pronunciarse contra él como un simple juez sentado en el tribunal, sino que viniendo y viviendo en la carne. Y ahí entre paréntesis puso omisión, porque en el texto original decía viviendo en la carne pecaminosa, pero él quitó pecaminosa porque a él le molestaba esa palabra. Y entonces siguió diciendo, pero sin pecar en Cristo él demostró que es posible por su gracia y poder resistir a la tentación, vencer el pecado y vivir una vida sin pecado. Y aquí en la parte donde dice omisión, en esta segunda parte va la palabra pecaminosa. O sea, él dice que él nos enseñó a vivir una vida de victoria. Y como dice aquí, y resistir a la tentación, vencer el pecado y vivir una vida sin pecado en la carne pecaminosa, o en la parte de omisión va pecaminosa. O sea, todas las partes que él omitió del texto era donde decía que Cristo vivió una vida de victoria en la carne pecaminosa. La palabra pecaminosa él lo quitó. Le molestaba esa palabra. ¿Por qué? Porque él lo que quería dar a entender de que Cristo vino con una carne pero no pecaminosa. Y ya anteriormente habíamos leído por la sierva de Dios de que grandes cambios iban a venir sobre la iglesia y de que una verdad tras otra se iba a corromper. Y ya aquí para 1949 el profesor D.L. Reebok, ya entonces a pedido de la Review and Herald, a revisar el libro lecturas de la Biblia para el círculo del hogar, ya entonces él empezó a cambiar la verdadera enseñanza que sostuvieron los pioneros adventistas y que sostuvo la sierva de Dios acerca de que Cristo vino con una naturaleza post-lanzaria. Entonces aquí él empieza a cambiar en el libro, empieza a omitirla. Pero eso no se paró ahí. Ahí no paró. Avanzó un poco más. Avanzó un poco más. Y mis queridos hermanos, es interesante que siempre una de las cosas que Satanás busca hacer dentro del pueblo de Dios es estorbar la fe del pueblo de Dios. No solamente cambiar la verdad por la mentira, sino que también introducir métodos mundanos que desagraden al Señor. Y la sierva de Dios dice, ella, en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 142, ella nos dice
tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. ¿Qué es lo que ella está diciendo? Que debemos de temer más de enemigos internos y no de los externos. Ella dice que los impedimentos para el vigor y el éxito de la obra, los impedimentos provienen más de adentro que de afuera, porque es el propósito de Satanás introducir a sus agentes dentro del pueblo de Dios y empezar a escalar dentro del pueblo de Dios y ponerlos en posiciones estratégicas, para una vez que estén puestos en posiciones estratégicas, a partir de ahí empezar a desarrollar sus planes malévolos. Yo quiero que por favor busquen conmigo en la palabra de Dios Hechos capítulo 5. Busquen conmigo Hechos capítulo 5. Versículo del 28 al 30. Oh, perdón, me equivoqué. Creo que es el 28. Me parece. Déjenme aquí confirmar. Un momentico, voy a buscarlo. Porque me parece que... Déjenme buscar aquí. Perdón, Hechos capítulo 20. Vamos a buscar Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Del 28 al 30. Me equivoqué, no era Hechos 5, era Hechos capítulo 20 del 28 al 30. Miren lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Y entonces miren lo que dice ahora el apóstol Pablo. Porque yo sé esto, que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Qué iba a entrar después de la partida de Pablo? Cuando ya Pablo ya no estuviera más entre los apóstoles y Dios lo pusiera a descansar. ¿Qué iba a entrar? Lobos rapaces. Y dice él que no iban a perdonar el rebaño. Y miren lo que dice el versículo 30. Y de ustedes mismos se levantarán hombres. ¿De dónde se iban a levantar esos hombres? De la misma congregación. ¿Y qué está diciendo la hermana White en Mensajes Selectos, tomo 1, página 142? Que los enemigos, los peores enemigos de la iglesia, ¿de dónde se iban a levantar? Dentro de la iglesia, porque dice, tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo que dentro de ustedes se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí, o sea, arrastrar a los hermanitos que tienen poco conocimiento de la Biblia o casi ningún conocimiento de la Biblia, arrastrarlos hacia el engaño, hermanos. Pero miren lo que dice también el apóstol San Pablo. Busquemos ahí Segunda de Tesalonicenses. Vamos a buscar ahora Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 2 del 15 al 17. Miren lo que dice ahí el apóstol Pablo, el consejo que él da. Así que, hermanos, firmes
y retener la doctrina que os ha sido enseñada, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y el Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Pero él mismo nos dice: retengan con firmeza la sana doctrina, ya sea por palabra o ya sea por precepto. Ya sea por palabra o sea por precepto. Por eso es que, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que contender por esa ardiente fe que una vez ha sido dada a los santos, mis queridos hermanos. Necesitamos hoy más que nunca mantenernos firmes en la verdad. Miren lo que dice ahora Gálatas capítulo 1 versículo 8. Vamos al libro de Gálatas. Vamos al libro de Gálatas capítulo 1 versículo 8. Gálatas capítulo 1 verso 8. Miren lo que dice el apóstol Pablo, el consejo. No solamente debemos de retener la sana doctrina que hemos recibido, sino que también ahora en el versículo 8 él dice: mas si aún nosotros. Cuando él se refiere a nosotros, ¿a quién se está refiriendo? A ellos, a los apóstoles o a algún maestro. Él dice: mas si aún nosotros o un ángel del Señor o un ángel del cielo, dice mi versión, os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, dice, sea anatema. Sea anatema. Y el versículo 9 dice: como antes hemos dicho, así ahora digo otra vez, si alguno os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué significa la palabra anatema? ¿Qué significa la palabra anatema? ¿Alguien puede decirme? La palabra anatema, según el diccionario, dice que condena moral, prohibición, ya sea a cualquier actitud o ideología que cause, que sea perjudicial. Aquí lo dice así el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. O sea, toda persona que venga predicando un evangelio diferente al que se ha predicado, al que se ha enseñado, hermano, dice, sea anatema, deséchelo. No escuche a esa persona por muchas palabras lindas y elocuentes que hable, hermano, deséchelo. ¿Por qué? Porque usted puede ser confundido. Y si Satanás pudo engañar a la primera pareja, que era una pareja que salió de las manos del Creador perfecto, ¿usted cree que no lo puede engañar usted? La primera pareja era perfecta. No tenían ninguna deficiencia moral, ninguna deficiencia espiritual. Sus percepciones espirituales eran agudas, fuertes, y fueron engañados y derrotados por el enemigo. Si el enemigo pudo engañar a la tercera parte de los ángeles, que eran seres celestiales, dotados de toda inteligencia, de toda sabiduría, si pudo engañar a la tercera parte de los ángeles, ¿usted cree que no lo puede engañar usted? Pues claro que sí lo puede engañar usted. No solamente pasó esto, y como bien había dicho, no solamente a
ahí se quedó el cambio, sino que ellos fueron ahora un poco más lejos. Miren, aquí ven la foto del presidente de la Conferencia de los Adventistas del Séptimo Día de Pensilvania, Tobias Edgar Unruh. Y ustedes dirán, bueno, pastor, ¿quién es él? Él fue uno de los promotores en tener un acercamiento con los evangélicos y fue uno de los que propició el camino para los cambios doctrinales dentro de la iglesia adventista. Y hay una carta escrita por él mismo del 28 de noviembre de 1949, donde el pastor Unruh, siendo presidente de la Conferencia de los Adventistas del Séptimo Día en el norte de Pensilvania, él se le envió al doctor Donald Barnhouse, que era redactor jefe e influyente de una revista popular evangélica en los Estados Unidos llamado Eternity. Después de él haber escuchado una presentación por el doctor Barnhouse en la radio acerca de la justificación por la fe, el pastor Tobias Edgar Unruh empezó a tener relaciones con él, y ahí empezó el acercamiento con los evangélicos. Sin embargo, es interesante que la historia cuenta por testigos oculares, pastores que estuvieron en esa época y que presentes en esa época, que el doctor Barnhouse, al recibir la carta de Unruh, él se quedó completamente estupefactado de que los adventistas, de un adventista de alto rango oficial dentro de la iglesia, le estuviera escribiendo, elogiándolo por su presentación de la justicia por la fe. ¿Por qué? Porque el doctor Barnhouse creía, y él tenía el convencimiento de que nosotros los adventistas creíamos en una justificación por obras. Es más, el doctor Barnhouse había observado que los adventistas, según él, sostenían una cristología satánica y peligrosa. ¿Por qué? Porque nosotros creíamos en la naturaleza humana post-lanzaria de Cristo. Sin embargo, el doctor Barnhouse, Donald Barnhouse, junto con el resto del mundo evangélico, ellos creían de que Cristo había venido con una naturaleza santa. Por eso el doctor Barnhouse creía que nosotros teníamos una cristología satánica y peligrosa. Pero después que el pastor Tobias Edgar Unruh sostuvo varias correspondencias de cartas con el doctor Donald Barnhouse, él le incluyó en una de esas cartas, le mandó el libro El Camino a Cristo. El libro El Camino a Cristo. Y es interesante que Barnhouse, cuando leyó este libro del Camino a Cristo, él al poco tiempo sacó un artículo en la revista, el cual él era el director de esa revista evangélica, la revista Eternity, titulado Cómo leer libros religiosos. Y en él afirmaba que el libro El Camino a Cristo era falso en cada una de sus partes, y llevaba el sello de la falsificación desde su primera página. También acusó al libro El Camino a Cristo de promover el universalismo. El universalismo, medias verdades y error satánico. Un énfasis tan grande en el amor de Dios hacia el hombre y regenerado huele a universalismo. Y es interesante que el pastor Unruh decidió seguir teniendo correspondencia y acercamiento con el doctor Barnhouse desde junio de 1950 hasta el año 1955. Y resulta ser que en el año 1955 todo comenzó con una declaración en el periódico evangélico. El periódico se llamaba Our Hope, Nuestra Esperanza,
donde declaraba que la iglesia adventista del séptimo día rebajaba la persona y la obra de Cristo al enseñar que Él en su humanidad participó de nuestra naturaleza caída pecaminosa. Y el editor de este artículo era un pastor cristiano evangélico llamado Schuller English, editor del periódico. Y es interesante que este pastor Schuller English, él había leído el libro de Bible Reading for the Home Circle, las lecturas de la Biblia para el círculo del hogar. Y cuando él, en el libro que habíamos presentado anteriormente, que ahí se exponía la naturaleza de Cristo pecaminosa que él había adoptado, por eso fue que este editor de la revista Nuestra Esperanza empezó a atacar a los adventistas del séptimo día. Pero es interesante que el editor Schuller English conocía a otro pastor que yo les voy a enseñar ahora. El último, este pastor, el último, se llama Leroy Edwin Fromm. Él conocía a Leroy Edwin Fromm. Leroy Edwin Fromm era un pastor bien respetado dentro de la iglesia adventista porque él había publicado 4 tomos de un clásico que se llama La fe profética de nuestros padres, Our Prophetic Faith of Our Father. Y después publicó otro libro más que se llama La fe condicionalista de nuestros padres. Era un teólogo bien respetado y era secretario de la Asociación General. Y es interesante que cuando Leroy Edwin Fromm leyó el artículo de la revista Nuestra Esperanza, donde atacaba a la iglesia adventista por sostener una cristología satánica y por decir de que rebajaba la obra y la persona de Cristo, al momento Leroy Edwin Fromm se puso en contacto con el pastor Schuller, el que había editado, el que había escrito el artículo atacando a la iglesia. ¿Saben qué fue lo que le dijo Leroy Edwin Fromm? De que esa idea que él leyó en el libro, las lecturas de la Biblia, Bible Reading for the Home Circle, o sea, lecturas de la Biblia para el círculo del hogar, él leyó la edición donde hablaba de que Cristo había tomado la naturaleza caída pecaminosa. Por eso fue que Schuller escribió en la columna de la revista Nuestra Esperanza atacando a la iglesia adventista en cuanto a la creencia de la naturaleza humana de Cristo. Leroy Fromm le responde y le dice de que esa creencia era de lunáticos marginados y que ya esa creencia había quedado en el pasado, porque en las 3 ediciones, la de 1915, 1936, 1945, de lecturas de la Biblia para el círculo del hogar, en la página 175 hablaba de la naturaleza humana de Cristo caída, pero la edición de 1949 la omitieron completamente, como lo expusimos aquí. Tristemente, hermanos, él dijo que los que sostenían esa teología eran lunáticos marginales. Entonces, si los que sostenían esa teología eran lunáticos marginales, significa entonces que la hermana White era una lunática marginal. Significa que Alonzo Jones, el pastor L. Joseph Wagner, William Warren Prescott, A.G. Daniel, todos los de la generación de los pioneros que hasta ese entonces creyeron, y que aún, como lo demostré en el primer tema, que esa enseñanza se mantuvo hasta 1952, de que Cristo había venido con una naturaleza humana caída, pecaminosa. Todos de todas esas generaciones que creían eso, entonces todos eran lunáticos marginales. Noten cómo Leroy Fromm calificó
a todos esos pastores, hombres de Dios, que creían en esa enseñanza. Lunáticos marginales. Si hoy Frum estuviese vivo, Frum dijera que todos nosotros somos lunáticos marginales. Y para ese entonces entra Donald Grey Barnhouse, es este señor que vemos aquí. Perdón, este es Walter Martin y este es Donald Grey Barnhouse. Y es interesante que en ese entonces Walter Martin, evangélico prominente, él escribió un libro acerca de el libro hablaba acerca de las sectas, el levantamiento de los cultos. Y él en ese libro, él iba a incluir a los adventistas del séptimo día, porque él decía que los adventistas del séptimo día eran una secta peligrosa. El doctor Walter Martin, de que era una secta peligrosa. Y es interesante también que en ese entonces, cuando él va a escribir su libro, Donald Barnhouse lo pone en contacto con Leroy Edwin Frum, porque él no tenía mucha información de los adventistas. Pero antes de él escribir en cuanto a los adventistas, porque él iba a incluir a los mormones, él iba a incluir a los testigos de Jehová, él iba a incluir mormones, testigos de Jehová, ciencia cristiana y unitarios. Y el nombre del libro, ahora que lo tengo aquí, se llama The Rising of the Cults. ¿Cómo ustedes lo traducirían? El levantamiento de los cultos. Pero para él poder tener un poquito más de información de los adventistas, Donald Grey Barnhouse lo conecta al Leroy Edwin Frum. Y entonces es en ese año, desde 1955 hasta 1957, que durante 3 años sostienen conversaciones. Y los que tuvieron las conversaciones aquí están: Walter Reed, Roy Alan Anderson y Leroy Edwin Frum. Ellos 3 se sentaron con Donald Grey Barnhouse y se sentaron también aquí con Walter Martin. Varias ocasiones se sentaron, y en esas ocasiones hablaron acerca de la naturaleza humana de Cristo, el don profético, el ministerio sumo sacerdotal de Cristo Jesús, el sábado, la segunda venida, la no inmortalidad del alma. Y producto de esas conversaciones que ellos sostuvieron, entonces en 1957 la Iglesia Adventista publica un libro en base a esas conversaciones entre adventistas y evangélicos. Y miren cómo se titula el libro. ¿Alguien lo ve bien el título? Los adventistas del séptimo día responden preguntas sobre doctrinas. Esto fue reimpreso. Esta es la reimpresión del 2003. Se hizo 2 impresiones, una en 1957 y la otra en el 2003. Lo que ya la impresión del 2003, en la edición anotada, venía con comentarios de eruditos de la Iglesia Adventista. La reimpresión del 2003. Sí. Hay 4 libros que se introdujeron en ese año. Los 4 libros están relacionados a eso. Sí, exactamente. Y entonces noten cómo le pusieron encima, no sé si alguien puede ver aquí encima lo que dice: clásicos del adventismo. Según para ellos, este libro, que ha sido el libro más divisivo dentro de la Iglesia Adventista y que creó la disidencia y que ha creado grandes problemas, lo llamaron clásicos del adventismo. Son pentecostales. Y todo fue, mis queridos hermanos, que para que
el doctor Walter Martin no incluyera en su libro a los adventistas, que después no lo incluyó en su libro a los adventistas, después de esas conversaciones, lo convencieron para ver de que los adventistas del séptimo día como que sostenían doctrinas parecidas a los evangélicos y que era una iglesia cristiana protestante. Él no lo incluyó en el libro, pero para que él no lo incluyera en el libro, Leroy Edwin Fromm junto con Walter Reed y Roy Alan Anderson traicionaron la fe adventista para ganarse la simpatía de los evangélicos. Traicionaron, hermanos, la fe adventista para ganarse la simpatía de los evangélicos, porque ellos estaban preocupados. Ellos estaban preocupados por lo que los evangélicos pudieran pensar de la iglesia adventista. Mis queridos hermanos, yo quiero hacer un acto aquí. Sabe que yo entiendo, no sé si cada uno de ustedes aquí presentes y los hermanos que me están escuchando a través de Facebook Live, yo entiendo que cada denominación tiene sus cosas buenas, ¿sí o no? Por ejemplo, lo que más yo elogio de la iglesia católica es la reverencia que ellos tienen. Hermano, ¿alguien alguna vez aquí ha estado en una iglesia católica? ¿Cómo es la reverencia? Hermano, ahí no se escucha ni una mosca pasar. Ahora, ¿saben lo que más yo elogio de los testigos de Jehová? De que a ellos no les interesan agradar a ninguna otra iglesia para ganarse el favor. No, ellos se mantienen firmes con sus doctrinas y no les interesa lo que otras denominaciones piensen. Son grandes misioneros también. Son grandes misioneros también. Y ellos son muy celosos en la doctrina, porque les voy a decir una cosa, yo en mi familia yo tengo testigos de Jehová. Y usted coge y usted le regala un libro a un testigo de Jehová y él por educación, bueno, por lo menos a mí, por educación me lo han aceptado. De hecho, en Cuba, donde yo vivía, en mi barrio, habían varias familias que eran testigos de Jehová, que nos criamos juntos. Y cuando yo les regalaba un libro a ellos, ellos por educación lo aceptaban, pero no leían el libro. ¿Sabe por qué no leían el libro? Para no confundirse. Porque ellos solamente leen libros que provengan de la Watchtower Bible and Tract Society. Si no dice Watchtower Bible and Tract Society, ellos no lo leen. Quizás por un problema para que usted no se sienta mal, si tiene mucha confianza con usted, ellos se lo aceptan. Oh, sí, está bien, muchas gracias. Pero no lo leen para no engañarse. Para no quedar engañados. Ellos no les interesa lo que otras denominaciones piensen de ellos, ni tampoco les interesa que, para ganarme el favor de otras iglesias, vamos a rebajar ciertas normas, vamos a cambiar ciertos puntos de vista teológicos para poder congraciarnos con otras denominaciones. No, ellos se mantienen separados de todas las denominaciones. Pero aquí vemos que este libro, que fue el libro más divisivo, vemos cómo estos tres dirigentes de la Asociación General se reunieron con los evangélicos. Y para no seguir la historia tan larga, comenzó una amistad tan grande ahí, hermanos, que ¿para qué? Y en 1957 fue cuando comenzaron los conflictos, cuando se publicó este libro. Pero yo les voy a decir algo. Miren lo que dice la sierva de Dios en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, páginas 208-209. Porque muchas veces nosotros decimos, hay que hacerle caso a nuestros dirigentes. Que nuestros dirigentes, ellos han sido puestos por Dios. Y yo no dudo de que hayan sido puestos por Dios. Si los dirigentes son puestos por Dios y son guiados por Dios, ellos van a guiar a la iglesia por el camino de Dios. Pero si se desvían, ¿por dónde entonces van a guiar a la iglesia?
por el camino de Satanás. Miren lo que dice aquí la sierva de Dios. La obra capital de Satanás. ¿Qué ustedes entienden cuando dicen la obra capital de Satanás? La obra más importante. Es la más importante, es como decir, o sea, como la obra cumbre máxima. ¿Y saben cuál es esa obra capital de Satanás? Ella lo dice. La obra capital de Satanás se encuentra, ¿dónde se encuentra? En el cuartel general. ¿Dónde dice ahí, mis queridos hermanos? En el cuartel general de nuestra fe. O sea, la sierva de Dios en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, dice, la obra capital de Satanás, ¿dónde está ahora? Está en el cuartel general. ¿A qué cuartel general se estaba refiriendo ella? De nuestra fe. ¿Pero a qué cuartel general? A la conferencia. Ella se estaba refiriendo a la asociación que en aquel entonces estaba en Battle Creek. Y por eso es que dice, la obra capital de Satanás se encuentra en el cuartel general de nuestra fe. Sigue diciendo, no ahorre esfuerzo para corromper a los hombres que ocupan cargos de responsabilidad y persuadirlos para que sean infieles en sus variadas tareas. Y sigue diciendo, el plan de Satanás es debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. El siguiente paso será el escepticismo al respecto de los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición. Mi pregunta es, ¿por qué Roy Alan Anderson, Leroy Froome y Walter Reed no se mantuvieron acatados a lo que la sierva de Dios siempre planteó en los testimonios, donde ella bien claro reafirmó la posición post-lapsaria de nuestro Señor Jesucristo cuando vino aquí a la tierra? ¿Por qué? Porque es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. ¿Por qué hoy en nuestras iglesias tenemos música muy movida? Rock, pop. Yo he escuchado dentro de la iglesia hasta reggaetón cristiano. Sí. Yo he escuchado dentro de la iglesia adventista rap cristiano. Es más, yo conozco a un muchacho adventista, de Cuba lo conozco, que él en Cuba, siendo adventista y sigue siendo adventista, él hizo un disco de rap cristiano. Y el rap es una música que viene de los barrios bajos. Es una música que hace que yo investigando, es una música de gangsta. ¿No le dice así? ¿Cómo ustedes traducirían gangsta? El pandillero. Pandillero. De pandilleros. Es una música que viene de las pandillas, el rap. Y ese muchacho yo lo conozco. Y en Cuba él hizo su disco de música rap. Y él rapea. Y él hasta más él hizo un videoclip de una de sus canciones que él sale vestido en su... Y él me las enseñó cuando aquello estaba estudiando en el seminario. Y él me las enseñó con las gorras como se ponen los gangueros, eso media virada y eso, y los pullovers largos. Y yo decía, pero ¿y esto qué cosa es? Entonces las personas que usted ven que en la iglesia promueven una música rap, reggaetón y todo eso, busquen lo que cuando usted les presenta los testimonios de la sierva de Dios con referencia a la música, desechan. Lo desechan. Sin embargo, la sierva de Dios ha hablado bien claro en cuanto a la música que se debe adorar a Dios. Y ella misma dice, tengan cuidado porque en el tiempo del fin la música se va a convertir en instrumento de Satanás para entrampar al pueblo de Dios. Ayer salió en YouTube un videoclip de uno de los grupos de música famosos de la iglesia adventista, que la canción se llama La Batalla del Señor y es un rock. Empieza con una música, empieza un muchacho con una guitarra eléctrica dándole ahí como le dan los rockeros, eso para arriba y para abajo. Es un rock.
pero es un soft, ¿no? Hay un tipo de rock que es suave. Está el heavy metal y está uno que es soft. Me han hablado de uno que es soft, que es más suave. La música es rock. Y cuando la presentó en YouTube y también la presentó por Facebook, le llovieron las críticas. Hermano, que esa no es la música que agrada a Dios. Hermano, que esa música es satánica. Hermano, que la hermana Guay habla bien claro de eso. La palabra de Dios habla bien claro de eso. Le llovieron las críticas. ¿Por qué? Porque es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. El siguiente paso será el escepticismo al respecto de los puntos vitales de nuestra fe. Una vez que Satanás lo debilita en los testimonios, el segundo paso, ¿cuál es? Cuestionar los pilares de la fe. Y dice, seguirá la duda aún de las mismas sagradas escrituras. Y finalmente el descenso a la perdición. Cuando se duda de los testimonios en los que una vez se creyó y se abandonan, Satanás sabe que los que han sido engañados no se detendrán y redobla sus esfuerzos hasta que desencadena la rebelión abierta, la cual se vuelve incurable y desemboca en la destrucción. Por eso es que la sierva de Dios dice en Eventos de los Últimos Días, en el capítulo 4, dice: todos aquellos que crean que el Señor ha dado un mensaje a través de mí estarán seguros contra muchos engaños. Amén. Y es interesante que cuando en aquel entonces salió el libro Preguntas sobre Doctrina, empezaron a llover las críticas, las molestias entre los obreros y entre los pastores, porque entendieron que el libro era una traición a la fe. Y uno de los que cuando salió el libro al momento levantó su voz para protestar fue este santo de Dios. ¿Alguien lo conoce? M.L. Andreasen. Él tiene varios libros muy buenos. Él tiene un libro que se llama El Santuario y sus Servicios, muy bueno. Tiene otro libro de la introducción de la Epístola a los Hebreos, muy bueno. Y entonces él escribió como un librito que se llama Carta a las Iglesias, Letter to the Churches, Cartas a las Iglesias. Y ahí él mismo, protestando en contra del libro de Preguntas sobre Doctrina, miren lo que él dijo: yo soy un adventista del séptimo día y yo amo este mensaje que he predicado por tanto tiempo. Sufro profundamente cuando veo que los pilares fundamentales están siendo destruidos. La verdad bendita que ha hecho de nosotros lo que somos están siendo abandonados. ¿Qué es lo que estaba haciendo con la verdad bendita? Estaba siendo abandonada. Cuando él levantó su voz en contra del libro, ¿saben qué fue lo que le pasó? Y estamos hablando que él fue un respetado teólogo, erudito adventista, profesor de universidades adventistas, ocupó varios cargos a nivel de dirigencia. Este santo de Dios, que por cierto conoció a la sierva de Dios en persona, ¿saben cuál fue la reacción de la conferencia general? Le retiraron las credenciales y lo botaron del ministerio. Cuenta, eso fue en 1957 cuando salió el libro que protestaron. A él le retiraron las credenciales. Él murió en el 1962 con una gran tristeza en su corazón, porque él pensó que los líderes que deberían de defender la verdad, ahora ellos estaban apoyando el error y desechando la verdad. Cuando él murió en 1962, después de su muerte, le restituyeron sus credenciales ministeriales. La pregunta es, después que tú te mueras, ¿para qué tú quieres que te restituyan tus credenciales ministeriales? Si ya tú estás muerto. Le devolvieron sus credenciales ministeriales.
después de muerto. Pero sí también hubo otro pastor que se opuso. Entre muchos pastores que se opusieron enérgicamente está este pastor que se llama Theodor Karkish. ¿Lo dije bien? Theodor Karkish. Theodor Karkish. Sí. Él levantó su voz contra el libro Preguntas sobre Doctrina, y entonces él escribió una serie de cartas. Aquí lo dice, miren aquí la referencia, aquí miren. Carta a presidentes de asociación local, Asociación de la Unión Central, del 24 de marzo de 1960. En una carta a Figur, fechada Figur, en aquel entonces era el presidente de la conferencia general, y él envió carta a todos los presidentes de la asociación, incluyendo a Figur, que en aquel entonces era el presidente de la asociación general. Dice aquí, fechada el mismo día, hizo saber que ninguna de las librerías de la iglesia de la Unión Central, donde él era presidente, se iba a vender el libro Preguntas sobre Doctrina. Él dijo, aquí en mi conferencia, ese libro no va. Porque él mismo dijo que ese libro, ¿qué iba a hacer? Confundir la fe de las personas. Él dijo, aquí ese libro no va. Y él se lo escribió a todos los presidentes de campos locales, incluyendo al presidente de la Asociación General, diciéndole, no permitan que ese libro se venda en sus respectivas asociaciones, porque se habían tirado en aquel entonces 140,000 ejemplares. Miren lo que dijo el pastor Karkish. Bajo una apariencia suave y refinada, ensalando una pretendida fraternidad cristiana, el doctor Martin está sirviendo el mismo refrito teológico que nuestros antepasados espirituales tuvieron que rebatir hace años. ¿Cuál era el refrito teológico que estaban sirviendo? La naturaleza prelanzaria de Cristo, que ellos rechazaron en 1901. Rechazaron también la idea del pecado original, que la iglesia adventista, la sierva de Dios, junto con los pioneros, rechazaron la idea del pecado original. Y sigue diciendo, preguntas sobre doctrina como un intento sutil y altero de socavar las doctrinas fundamentales adventistas del séptimo día. Él dijo, ese libro está socavando muy sutilmente nuestras creencias. Ya vamos terminando. Miren lo que dijo George Knight en la edición del libro cuando se reimprimió en el 2003. George Knight, respetado historiador de la iglesia adventista, profesor emérito de la Universidad de Andrews, ya retirado, cuando se hizo la reimpresión en el 2003, en el epílogo. Miren lo que él dijo. Se cualifica fácilmente, pregunta sobre doctrina, como el libro más divisivo en la historia de la iglesia adventista del séptimo día. Fue un libro publicado con la finalidad de traer la paz entre el adventismo y el protestantismo conservador. ¿Con qué finalidad se hizo el libro? Con traer la paz entre adventistas y evangélicos, para que los evangélicos no crean de que nosotros somos una secta y de que nuestras doctrinas son satánicas y son erradas. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con las uniones entre aquellos que no son de nuestra fe y que no sostienen nuestros puntos doctrinales. Tengamos mucho cuidado en ceder a nuestros puntos doctrinales. Sigue diciendo, entre el adventismo y el protestantismo conservador, pero cuya publicación trajo prolongada separación y distanciamiento entre las facciones adventistas que surgieron a partir del mismo. A partir de 1957 fue el año en que dentro de la iglesia adventista marcó la división. Marcó la división. Porque hasta 1952
Todos los pioneros, incluyendo la sierva de Dios, vuelvo y repito, creían de que Cristo había venido con una naturaleza humana post-lanzaria, pero ahora ellos cambian, después de preguntas sobre doctrina, de una naturaleza humana post-lanzaria a una naturaleza humana pre-lanzaria. Gracias a Leroy Frum, gracias a Walter Reed y gracias a Roy Alan Anderson. La palabra de Dios dice, Oseas 4:6, pues por falta de conocimiento mi pueblo, que ha sido del pueblo de Dios, ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento de Dios, miren lo que dice Dios, yo también te rechazo como mi sacerdote, ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Qué dice otra versión de Oseas 4:6? ¿Alguien puede buscarme otra versión que tenga en la Biblia, por favor? Otra versión. Si alguien tiene la amabilidad, ¿qué dice otra versión? Si alguien la puede leer, por favor, que se ponga en pie y la lea. Oseas 4:6. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice, por cuanto tú desechaste el conocimiento de Dios, dice, yo también te desecharé de mi sacerdocio, te desecharé de mi ministerio. ¿Qué dice su versión, hermano Helvi? La misma. ¿Es la misma? Hermano, desechar el conocimiento de Dios es rechazar a Dios. Desechar el conocimiento de Dios, Dios también nos va a desechar a nosotros. Dios también nos va a desechar a nosotros, mis queridos hermanos, si rechazamos el conocimiento de Dios. Es más, Él dice, ya que te olvidaste de mi ley, de mi enseñanza, porque en el original hebreo la parte ley la ponen como enseñanza, ya que tú te olvidaste de mi enseñanza, yo también me voy a olvidar de ti. Porque desechar el conocimiento de Dios es desechar a Dios. Y miren aquí lo que dice aquí el pastor Ron Spear. Y esta es la última diapositiva. Ron Spear, en su libro Adventismo en Crisis, página 53, dice: creo que la apostasía omega. ¿Saben que la hermana White en Mensajes Selectos tomo 1? Ella habla de la apostasía alfa que comenzó con el doctor John Harvey Kellogg, pero también ella habla de la apostasía omega. En otro momento hablaremos de esa apostasía que ella habla. Entonces ahora, el pastor Ron Spear, él dice, creo que la apostasía omega comenzó a mediados de los años 50, cuando nuestros líderes cruzaron el Golfo y asieron la mano del mundo evangélico al escribir el libro Questions on Doctrine, Preguntas sobre Doctrina, en 1956. Dice, y aceptar los temas sobre la naturaleza de Cristo y la expiación, según Donald Grey Barnhouse y Walter Martin, esos pilares que han estado con nosotros desde el comienzo y que fueron el corazón del precioso mensaje dado por Elena G. de White, Helen Joseph Wagoner y Alonzo Trevier Jones, han sido echados por tierra. Ahí lo dice. ¿Por qué? Porque según Donald Grey Barnhouse y Walter Martin, no solamente ellos rechazaban nuestra enseñanza en la naturaleza humana de Cristo, sino que también según la expiación, que nosotros creemos que después que Cristo murió en la cruz, ascendió al reino de los cielos y empezó a ministrar en el lugar santo desde el año 31 después de Cristo hasta 1844, el servicio diario del santuario celestial. Y después entendemos que desde 1844 hasta el presente, Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo para hacer la última fase de expiación y borrar los pecados del pueblo de Dios. Entonces Donald Grey Barnhouse y Walter Martin dicen, si ya con que Cristo murió en la cruz es suficiente, no hace falta santuario celestial. Y ahí
al Leroy Froome, junto con Walter Martin, Roy Alan Anderson, ellos dijeron de que Cristo su muerte en la cruz fue suficiente, como desechando la doctrina del santuario para quedar bien con ellos. Y ahora el pastor Ron Spear nos dice, ese precioso mensaje dado por Elena G. White, L. Joseph Wagner y Alonso T. Jones han sido echados por tierra. Mis queridos hermanos, hoy más que nunca necesitamos, como bien dije, volver a las sendas antiguas. Necesitamos volver al verdadero evangelio. Hay un libro que se publicó ahora, el título está en inglés, que se llama Dios y el carácter de remanente final. Yo en otro momento le voy a enseñar el libro, le voy a enseñar la foto del libro, escrito por 2 eruditos de Andrews, donde en ese libro que se publicó recientemente atacan la teología de la última generación, atacan la naturaleza humana de Cristo y atacan el ministerio sumo sacerdotal de Cristo Jesús en el santuario celestial. Escrito el libro por 12 eruditos de Andrews. El libro fue publicado ahora recientemente. Creo que en inglés Ghost and the Final Generation, Dios y la generación final, algo de eso. En otro momento yo les voy a enviar por Telegram la foto del libro, donde en ese libro se socavan las doctrinas adventistas. 12 eruditos de Andrews. Y ese libro se está repartiendo, porque me enteré por un pastor, amigo mío de la conferencia aquí, que se está repartiendo a los pastores para atacar la teología de la última generación, donde ellos plantean de que tú vas a seguir pecando hasta el día en que Cristo venga, entre otros temas más. Hoy la fe adventista está bajo ataque, mis queridos hermanos, pero Dios cuenta con un remanente fiel que ponga en alto las sagradas verdades de la palabra de Dios. Dios cuenta con un remanente en el cual Él va a depositar, Él va a derramar los aguaceros de la lluvia tardía para terminar el mensaje, para terminar la obra. Predicar el mensaje y terminar la obra, pero predicar el verdadero mensaje adventista, el verdadero mensaje distintivo, el verdadero mensaje que desde los comienzos fue entregado a la iglesia adventista y que hoy más que nunca ese mensaje debe de permanecer. No podemos desviarnos de la verdad, hermanos, porque si nos desviamos de la verdad, se cumplirá lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué fue destruido el pueblo? Porque le faltó conocimiento. Ahora miren qué irónico, le faltaba conocimiento al pueblo de Dios. No, ellos tenían el conocimiento, Dios se lo había dado, pero ¿qué hicieron con ese conocimiento? Rechazaron, lo desecharon. Les dejo una amonestación final. Vayamos a Jeremías capítulo 25, dice así. Jeremías capítulo 25, versículo 36. Esto es una amonestación para todos aquellos que son líderes y para todos aquellos pastores, colegas, amigos míos. Dice, voz del clamor de los pastores. Jeremías 25, 36 dice, Jeremías 25. Verso 36, voz del clamor de los pastores y aullido de los mayorales de rebaño, porque Jehová asoló sus majadas. ¿Sabe que esta palabra majada, yo fui al original hebreo para ver cuál era la palabra majada, y la palabra majada es rebaño? Es rebaño. La palabra hebrea para majada es rebaño. Dice, porque Jehová asoló sus rebaños y las majadas, que vuelvo y repito, en el hebreo es rebaño. Dice, y los rebaños quietos serán talados. ¿Qué significa talados? Cortados. Dice, por el furor de la ira de Jehová,
Dejó cual leoncillo su guarida, pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor y por el furor de su ira. Significa que los rebaños, las congregaciones que hayan desechado el conocimiento de Dios, Dios en pocas palabras dice que las va, ¿qué cosa? A cortar, las va a asolar. ¿Y con qué las va a asolar? Con el furor de su ira. Dios va a destruir a las congregaciones y a los pastores que hayan enseñado herejías al pueblo de Dios. Y Ezequiel 9 dice que por dónde es que comienza la destrucción de Dios, por Jerusalén. Ezequiel 9, cuando ese ángel ahí en el mismo capítulo de Ezequiel 9, por honor al tiempo no lo vamos a leer, ponga un sello sobre los que gimen y claman por las abominaciones que se cometen en Jerusalén, dice que él le dice al ángel destructor, pasa por Jerusalén y mata a jóvenes, ancianos, niños, dice, no perdones, solamente quedarán en pie los elegidos de Jehová, el remanente fiel que haya permanecido fiel a las enseñanzas de Dios. Que el Señor te bendiga, mis queridos hermanos, que el Señor te guarde a ti que me has escuchado a través de Facebook Live, que Dios te bendiga grandemente, que Dios te guarde a ti, a tu familia, y que cada día sigamos unidos en Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos en esta mañana, por haber escuchado la palabra de Dios, a todos aquellos que han estado conectados a través de las redes sociales. Y juntos vamos ahora a cantar el último himno para despedir, el himno 399 en estos tiempos. Puestos todos en pie, vamos a cantar el himno 399. Amén. Invito a todos aquellos que puedan, vamos a doblar nuestras rodillas para orarle al Señor. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias por habernos hablado hoy, Señor. Padre, como bien dice tu palabra, de que tu palabra nunca vuelve vacía. Dice ese maravilloso versículo, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Gracias por habernos hablado, Señor. Gracias por todos aquellos hermanos que han estado conectados escuchando tu palabra, Señor. Bendícelos ricamente y ayúdanos siempre a recordar tu palabra, Señor. Que seamos fortalecidos en la verdad y que por medio de tu Santo Espíritu prediquemos solamente la verdad. Ayúdanos a serte fiel en todo, Señor. Ayúdanos a no faltarte en nada. Ayúdanos a caminar por la senda de justicia, que es como la luz de la aurora que ve en continuo aumento hasta que el día es perfecto, Señor. Gracias por amarnos tanto, Padre querido. Y en estos momentos, Señor, yo bendigo a la congregación con la bendición sacerdotal diciendo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Dios les guarde.